Hola, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos acá en Mega TV, conversando en la noche con invitados especiales, y estamos haciendo un ciclo con colegas, pero además colegas que son muy importantes para nuestra historia porque alguna vez formaron parte esencial de este gran equipo de la Mega Cadena de Comunicación. Viejos tiempos de 1 de marzo AM, FM, que comenzó en los años 70, que está camino a cumplir 50 años el año que viene. Por eso es bueno revisar esta historia y también contar de paso lo que están haciendo ahora estas figuras. Ella, la de hoy, es una figura femenina muy reconocida en el ámbito radiofónico, una de las mejores voces del Paraguay. Se llama Nelly Gaona, seguro que usted la recuerda, y aquí le presentamos su breve semblanza y luego comenzamos a conversar la noche con ella. Nelly Gaona nació en Altos, compañía Tucanguá, Cordillera, el 11 de julio de 1961. Vino a Asunción a los 10 años para poder seguir el colegio. Pasó por la Escuela República de Bolivia, el Colegio Comercio 1 y el Colegio Nacional Pedro Pepeña, culminando en el Centro Regional Saturio Ríos de San Lorenzo. Comenzó en la Escuela de Locución en 1976, a los 14 años, culminando a los 17 años. En el año de su egreso comenzó unos 3 meses de prueba en Radio 1 de Marzo, donde quedó seleccionada. Al terminar la secundaria, ingresó en la Facultad de Derecho de la UNA, terminando la carrera de notariado, la cual nunca ejerció. Entre los años 1989, después del golpe, estuvo presentando en el noticiero de medianoche y otros horarios hasta mediados de 1997. Pasó por Canal 9 haciendo off para los avances de programación y alguna vez algunos capítulos del programa musical Videoclips en el año 1985 con Mario Ferreiro. Estuvo en Radio 1 de Marzo en una primera etapa por 4 años, después pasó a Radio Cardinal por 2 años, regresando a 1 de Marzo en enero de 1985 hasta fines de 1995. En diciembre del 96 continuó trabajando en Radio Monte Carlo hasta la fecha. También está en el plantel de Radio Corazón, los fines de semana conduciendo Matinal Romántico. Bueno, querida Nelly, un gusto recibirte acá en esta que fue tu casa mucho tiempo. ¿Cómo estás? Bien, gracias Mario. Realmente un honor haber sido elegida como tu invitada. Me impresiona a todos. Volver a casa, me impresiona tu amistad. Gracias. Y tu energía para seguir haciendo y reconociendo la labor de los colegas principalmente y de todos, porque vos estás destacando la personalidad de un montón de gente que hace a la sociedad, a la cultura, y realmente admirable. Gracias por estar o tenerme en cuenta en esa lista. Aquí estoy. Es un honor para mí también. Quiero cerrar los ojos y parece que estoy escuchando Motivos en FM hace unos cuantos años. Sí, y otros muchos programas que compartimos acá con Nelly porque formamos parte de una generación prácticamente idéntica que irrumpió entre los 70 y 80 en este mundo maravilloso de la radio. Me decía fuera de cámara que muy jovencita ya te trajeron acá para una prueba. Sí. De la Escuela de Locución. De la Escuela de Locución. Yo empecé en la Escuela de Locución a los 14 años, en el 76, el año que empezaba 1 de marzo. Sí. Y todo el mundo hablaba de la nueva radio, yo no conocía todavía. Claro. Y bueno, en el 78, Juan Ángel le pidió a Rodolfo Scherperalta, que era nuestro profesor, que elija entre los mejorcitos del último año para hacer una pasantía. Y en ese grupo de 4 compañeros vinimos 3 meses de prueba y fui seleccionada y no paré más. Juan Ángel Naput. Juan Ángel Naput. Que tenía nuestra edad. 20 años. Él tenía 20, yo tenía 17. A los 14 empecé la Escuela de Locución. Tu jefe era 3 años mayor que vos nomás. Exacto. Qué increíble, qué visión la de Juan Ángel, hay que reconocer, porque claro, ya estaba viendo a futuro él. Exacto. Porque ya había grandes figuras acá. Sí, vino María del Carmen Hermosa con nosotros. Con ella yo tuve la oportunidad de tener la primera entrevista con Juan Ángel. Sí. Y nos dijo: la gente que está ahora es buena, es buenísima, pero yo soy joven, la radio es joven, pienso a futuro.
Qué increíble esa visión. Y también decía, él le dijo a Rodolfo, si no tiene experiencia en radio, mejor. Nosotros la formamos a nuestro estilo. Ajá. Y bueno, en noviembre empecé oficialmente. En agosto había empezado la pasantía. ¿Y era AM todavía? Era solo AM. Porque en FM no había locución. FM grabaciones. Grabaciones. Todo grabaciones. Acá con Nicolás Delgado seguramente. O Después. Sí. Con tantos compañeros. Estoy hablando del 78. Muy al comienzo de la radio. Sí. A 2 años tenía la radio. Era nuevita la radio. Sí. Por eso estoy pensando, sos de las primeras que llegó acá. ¿Y qué, te acuerdas de una figura que estaban? ¿Rodolfo estaba? Sí, Rodolfo estaba. Hacía móviles, hacía noticieros, estaba Carlos y Rosana Penayo, porque nos dieron turnos. Sí. Ellos nos dieron los turnos que esté a nuestra disposición. Yo tenía el colegio, estaba haciendo el 5º curso a la tarde, sí. Y me tocó venir a la mañana con Carlos y Rosana, que fueron una gran ayuda, porque ellos no eran egoístas, me enseñaron, me sostuvieron, y yo creo que gracias a ellos tuve la oportunidad de quedarme. María del Carmen se quedó a la tarde para la pasantía, y los muchachos a la noche con Rubén Rodríguez, que tenía de noche el turno, todo en AM. Todo en AM todavía, eso estábamos recordando el otro día con JL Frutos, porque después vienen los 80 el fenómeno de la FM, pero quiero nomás quedarme en lo que mencionás de la gratitud que uno tiene hacia personas que tuvieron la generosidad de abrirnos las puertas y enseñarnos. Porque en la realidad éramos muy novatos en ella, sabíamos algo, pero no sabíamos casi nada. Sí, teníamos mucho miedo. Claro. Imagínate, 17 años. Un día yo lloré en el pasillito que está entre la cabina del locutor y el operador, no me salía caracol. Y ya sabes, tartamudez. Claro, y bueno, y salí llorando y le dije a Rosana, no voy a venir más, no voy a venir más. Y ella se puso, me abrazó, me contuvo y me convenció que vuelva. Y volví, y bueno, hasta ahora. Qué increíble. Carlos Penayo fue una de las más grandes voces de la radiofonía paraguaya. Y Rosana. Estaba Carlos Alberto Gómez. Estaba ya Carlos Alberto Gómez y Juan Ángel, un dúo fabuloso. Ricardo Rodasville, el Rubén estaba a la noche. Cuando me dieron oficialmente mi turno, iba a ser a la tarde con Rubén, el especial de la tarde. Lo pusieron ahí, a él le bajaron de la noche a la tarde, yo le acompañé. Y Blanca Navarro también estaba, y pasó a FM directamente, porque empezaba la orden de pasar música paraguaya cada 20 minutos, y había que anunciar. Había que anunciar, claro. En FM antes se anunciaba eso o la hora y la temperatura. Exacto. Nada más. Con eso empezamos. Con eso se empezó. A ver, terminar el colegio y ya te das cuenta que esta va a ser tu vocación. No, yo no terminaba todavía el colegio. Yo siempre supe que esta era mi vocación, pero no sabía cómo llegar. Claro. Porque yo soy de Altos, de una compañía de Altos que está que ni siquiera es la ciudad, es una compañía que está en el límite de Altos y Atirá. No había luz, no había agua, éramos 7 hermanos. ¡Qué bárbaro! Mi papá era el DJ de la zona, tenía su carreta, cargaba... Mario Ferreiro de la zona. Exacto, pero no animaba. No animaba, pero llevaba la música. Su animador, que era también el ayudante que le cargaba todo en la carreta. Me encanta. Y hacía fiesta en todas las zonas, San Bernardino, Pirayuí, me imagino que con vinilos. Y él tenía contratos, víspera de feriados, viernes y sábados lleno. Y de entre semana, agricultura. Y y mi mamá era el almacén. Mi mamá escuchaba Super Onda con Rubín. Y tenía todo el equipo, Ernesto García, todo simpático. Ella se reía cuando veía el programa. Claro. Entonces yo decía, yo quiero ser eso. Eso que le hace reír a mi mamá, ¿qué es? Y ella cocinaba siempre ahí con los 7 chicos, más la comida para los peones, para todo. Igual que mi mamá también, 7 hijos. Qué madre de coraje. Y claro, vos decías ese mundo mágico que le hacía reír a tu mamá. Y yo le preguntaba a mi mamá cómo era el trabajo más tarde. No tenía, después un día me voy a la casa de mi tío ahí enfrente y tenía la radio desarmada. Dije, ahí es la oportunidad de ver qué es lo que hay adentro. Y vi unos cables, unas cositas, decepción total. Una lámpara, claro. Ahí. Y después le pregunté a mamá más tarde cómo era el trabajo de ellos. Y me dice, ahí tienen una mesa, el micrófono, y le llevan el desayuno, el almuerzo. Era la imaginación de ella, nunca conoció Nunca tampoco te creó una historia. Ella lo que imaginaba me porque dijo. Ella imaginaba. Y yo me enamoré de eso, porque allá antes de que salga el sol teníamos que barrer todo el patio. Me gustaba la idea de que me lleven a la mesa mi comida. Ay, no, me encanta. Una estrella de la radio, ¿verdad? Pero yo creo que viene un poco... Mi papá tenía su equipo, tenía su micrófono, sus baffles, el tubo que se ponía por el árbol. Y para él su micrófono era una cosa valiosísima que envolvía y guardaba en un baúl. No había que mirarle fuerte.
Claro. Y yo decía, y le animaba el que, ¿cómo es que le llaman? A El mayutero. El mayutero también. El mayutero era el animador. Me encanta. Sí. Qué genial. Y era fiesta, él en todas las fiestas era el único parlantero de la zona. Claro, se decía publicidad también. Sí, se llamaba publicitaria, pasionaria publicidad se llamaba. Pasionaria publicidad, sí. Claro, acá Oren publicidad. Sí. Era publicidad la palabra porque además se usaba también para anunciar. Sí. Y el de él se llamaba pasionaria en homenaje al Murucuyá. Al Murucuyá. Sí. Qué fabulosa, qué lindo recuerdo ese. Sí. Y yo decía, si papá me pudiera tener confianza, yo le animo. Yo era chiquita, pero no era capaz de decirle. Pero llevaba ya esas ganas. Qué genial. Y ya en el colegio también eras de tipo la nena que ya estaba en las veladas, en los actos. En la escuela sí me anotaba para recitar. Para recitar. Porque me escuchaba, solo en los actos claro. A ver, principales, 14 de mayo, claro. Día de la Madre, sí. Se tenía micrófono y a mí me encantaba recitar en el micrófono, no sin micrófono. Entonces me anotaba siempre. Qué genial, porque evidentemente en ella estaban tus raíces. Sí, yo soñaba, porque yo estaba en el interior, no me gustaba lo que vivía. Era muy triste, a las 6 de la tarde se apagaba todo, venían los terrores propios de una infancia ahí a oscuras porque no había luz eléctrica, nada. Y entonces yo quería salir de ahí. Y mi hermana terminó primero la primaria. Al lado hay una escuelita, hasta el 2º grado. Ajá. Ahora es un gran colegio, pero hasta el 2º grado ahí, después teníamos que ir a San Jajú, que es hacia Gra, caminando a patita, para terminar la primaria. Pero secundaria no había. No había ya. Entonces mi mamá vino a hablar con un primo, hermano, para que nos deje venir. Habló por mi hermana primero, que terminó la primaria. Sí. Y quería traerle a ella a un colegio de monjas en Ipacaraí, donde se hacía el básico, pero tenía que tener 15 años. Le rechazaron. Sobre la hora, entonces vino a hablar con mi primo, con mi tío. Sobre la hora le avisan que sí le van a recibir a mi hermana. Entonces ella me agarra a solas y me dice, Nelly, vos siempre soñaste con ir de acá. Yo tenía 10 años. Sí. Y ella me dice, hablé con tu tío y le iba a recibir a tu hermana, pero ahora no quiero fallarle a tu tío porque me avisaron que le reciben en el colegio de monjas de Ipacaraí. ¿Y qué te parece a vos? ¿Te animás a ir? Porque el año que viene igual tengo que buscarte un lugar para ir al colegio. Claro. Y 10 años, 5º grado. Y vine. Y mi tío era, a ver si te acordás, Nelson García Ramírez. Claro, sí. Él era mi tío, primo hermano de mi mamá. Sí, claro que me acuerdo. Abogado de profesión. Abogado. Sí, claro. Y a Jorge Gustavo también le conoces. Le conozco a ellos. El hijo. El hijo. Bueno, él era el que estaba por nacer y era a quien yo le crié cuando nació. Qué bárbaro, qué historia. Parece sacada de, ahora que estoy viendo la serie de 100 años de soledad de García Márquez, estoy viendo en Netflix, y me imagino Macondo más o menos. Conste que ese lugar ahora es uno de los más lindos del Paraguay, inclusive hay un boom inmobiliario ahora ahí en Alto, es lo máximo. Enseguida continuamos con esta historia fabulosa que nos trae Nelly Gaona, querida colega, además con una familia que conocemos igualmente, ya que Juan Bay también estuvo acá, un gran amigo y hermano de la vida, y sus hijos hermosos que veo que están grandes y por suerte haciendo su propia vida también felizmente. Vamos a seguir hablando con ella, es un gusto, un placer, espero que ustedes también disfruten. Ya volvemos, Conversando la Noche. Bueno, después de tantos años de amistad, me enteró que es cordillerana Nelly, porque acá cuando estaba ya éramos todos citadinos, como se dice en la campaña. Pero bueno, cuando viniste, hiciste todo esto con el gran profe y colega Nelson García Ramírez, te quedaste en el internado. ¿Cuándo llegaste a Asunción? Yo no me quedé en el internado, mi hermana se fue. Mi hermana se fue al internado. Porque las monjas exigían que tenga 15 años y le rechazaron primero. Ella primero terminó. ¿Viniste a Asunción entonces? Yo directo a Asunción. Porque se habló de mi hermana porque ella terminó la primaria. Y las monjas exigían que tenga 15. Entonces viene mi mamá a hablar con tío Nelson y le aceptó. Pero tenía que pasar enero, diciembre, para iniciar las clases acá en el colegio. ¿Y dónde te metieron acá? Y le avisaron a mi mamá que le recibían a mi hermana. Entonces mi mamá no quería quedar mal con mi tío. Me ofreció a mí, pero a solas, sin ninguna obligación. Vos ganaste la beca. Sí, me animaba, sí. Y vine, caí en la casa de tío Nelson. ¿Y ahí entraste en la escuela? Acá. Ahí terminé la escuela. El 6º grado hice en la Escuela República de Bolivia. Sí. Ahí en el centro. Estábamos a la vuelta de ese color sobre Fulgencio Rey Moreno. Y bueno, después me fui a Comercio 1.
ahí nomás en el Nacional de Niñas a la tarde. Y después un año tuve pausa porque ellos se mudaron de casa, yo no había pasado aritmética, odio los números. Como todo periodista. Sí, odio los números. Y comunicador. Qué increíble, ¿no? Y ahí ya comenzó tu vinculación con la escuela de locución. Yo le pregunté a tío Nelson, o sea, él me exigía mucho leer claro. mucho. Todos los diarios, todas las revistas, coleccionaba toda la historia de Vietnam, la guerra de Vietnam, 7 días, de gente. Y los diarios, se compraba todo, leía todo. Y leí una nota de ABC Color con Gloria Rubín, Edith Victoria y una tercera que no me acuerdo. Figuras de la época. Figuras de la época. Era Gloria Godoy, Gloria Rubín. Ah, sí. Sí, claro, originalmente ella es Gloria Godoy. Y ella dijo, contó su historia, dijo, vine a la escuela de locución, de qué sé yo, de Villarrica, qué sé yo, y lo mejor que me dejó la radio fue mi marido, dijo ella. Claro. Y vine a la escuela de locución. Entonces yo dije, entonces existe una escuela de locución. Ahora es buscar. Ahora es encontrar. Yo preguntaba por todos lados, claro. No había. Hasta que una mañana escucho en el programa de Super Onda, justamente en la casa de la tía, la hermana de tío Nelson, que estaban abiertas las inscripciones en la escuela de locución. Pues no decía el número. Claro. Entonces llamo a Radio Ñatutí y me dicen no tiene número. Tienen que ir personalmente. Y pasé, yo me iba a retirar el sueldo. Se dio una dirección. Exacto. Mariscal Estigarribia. Mariscal Estigarribia, Curupayté y Bay Pérez. Sí, la vieja escuela de locución. Sí. Pues yo estuve en la casa de tío Nelson 2 años y después me fui a la casa de la madre de él, sobre Perú. Y a media cuadra vivía su hija. ¿Quién era esa familia? La familia de Jorge Sosa. RH positiva. Ella a media cuadra y ellos son parientes. Sí, la mamá de... El fiscal general adjunto. Actualmente Jorge es fiscal general adjunto. Sí. Rockero y fiscal. Sí, y bueno, ellos estaban a la media cuadra porque era la hermana de tío Nelson, la madre. Sí. O sea, eran todos primos hermanos con mi mamá. Claro. Pero la historia de mi mamá es distinta también. Te digo por qué. Sí. Mi abuelo materno, era del interior. Pero mi mamá, mi abuela materna, era de Asunción. Creo que estaba la casa cerca del Hotel Guaraní o algo así. Claro, todo Asunción luego era medio de esta zona nomás. Y era asuncena. A los 17, 18 años se fue a visitar ahí cerca de San Bernardino, Pirayuí y Villarreal, qué sé yo, a la tía, una tía que era la madrina. Le conoce al peón de la tía, que tenía ya más edad que ella, 34 creo que tenía, y ella 18. Se deslumbró, nunca más vino. A los pocos meses estaban casados y nunca más vino. O sea, todos los parientes asuncenos quedaron acá, de mi mamá. Amor a primera vista, ¿no? Sí. Ese era Gaona. No, ella era, mi abuela era García. No, digo, el señor que conoce a tu mamá. Él es Aguilera. ¿Y no es tu papá? No, el papá de mi mamá. De tu mamá. Sí. Sí, todos los parientes de mi mamá eran de Asunción. Entiendo. Y la madre es la que se fue y se enamoró de mi abuelo Aguilera. Ya entiendo. Sí, mi papá siempre estuvo allá y es Gaona Rodríguez. Entiendo. Qué historia fabulosa, reitero, parece historia sacada de García Márquez. Pero bueno, quiero ir avanzando. Sí. Y ya arrancaste acá, hiciste esa primera pasantía, ¿te quedaste ya ahí? Sí, me quedé 4 años. 4 años, entre AM y FM, porque después vinieron los cambios. Sí. Y ya incursionábamos en FM, hablando cada media hora, cortito, anunciando los temas. Sí. Y después salí, porque hubo un despido de los más nuevos. Salimos 13 entre Caracol y la radio. Y estuve en el grupo. Pero ya no me gustaba estar, porque me dejaban, cada vez hacía menos cosas. Avanzábamos y era peor, cada vez hacía menos cosas y no me sentía bien. Pero aquella época que hiciste, ya que entramos todos los programas de FM, ¿todavía estabas o fue la vuelta, Mario. Yo salí a los 4 años salí y me fui a Cardinal. Enseguida me abrieron las puertas. Salí en agosto y en septiembre estaba en Cardinal. Cardinal en Villamorra todavía. Villamorra y también tenía 2 años. Y también era todo grabado. Sí, y nuevo todo también. Grabado. Y le convencimos a Luis Carte a hacer en vivo. Luis estaba ahí todo el día, Luis Carte. Me acuerdo. Y empezamos a hacer programas en vivo. Después me pidió por alguna voz masculina, le ofrecí a Santiago, tenía miedo de ponerle los cuernos. Santiago Jiménez. Y no se fue. No, él no aceptó. Le ofrecí a Ricardo Rodasville, se fue de cabeza y cambió su vida. Cambió, ahí comienza la historia de Fantasía. Exacto, Fantasía. Y Fantasía también, un día con Erasmo hacíamos todos los programas. Erasmo Báez. Erasmo Báez, sí. Venía un tema y decía, ¿qué puede ser? Y me propuso Fantasía de Trigo Limpio. Llegó el nuevo disco de Trigo Limpio y me dice,
escucha un poco todo y después decime qué podemos hacer. Y salió. Después le dije, ya tengo la idea. Tiene que ser un programa de 6 a 9, muy dinámico, con temas varios, bien positivos, mensajes positivos. Y en español, música en español. En español o música orquestada, cuando eso Ray Conniff y compañía. Exacto. Estaba mucho. Y brasilera también. Una mezcla. Pero inglés no, en esa época ahí. Cardinal no tenía mucho inglés. No tenía mucho inglés. No tenía. Y en esa época ya estábamos, porque después nos mudamos en el Shopping Villamorra. ¿Cierto? Ahí estuvimos. Ya llegaste a visitarle ahí a algunos amigos. Y bueno, antes estábamos frente al Mossack. Claro, sí. Haciendo cruz ahí, increíble, ¿no? Me acuerdo todo eso porque todos estábamos pendientes de todas las radios nuevas, nuevas tecnologías, eran innovaciones. Y bueno, pero volvé después cuando hacemos... me llamaron de nuevo, porque yo dije, sinceramente, cuando salí de este grupo, cuando me despidieron en el grupo de los 13, dije, voy a volver, pero me van a tener que pagar el triple. Me propongo, cuando me iba bajando a mi casa. Y así lo hice, así fue. 2 años después volví, pero dije, voy a trabajar tanto y tan bien que me van a tener que volver a llamar, porque no me dejaban. Había una claque acá que me iba dejando cada vez más como siempre atrás. Ocurre en las radios. Exacto. Entonces... Y me volvieron a llamar a los 2 años. Sí, porque ahí es donde nosotros nos integramos. Nos integramos porque yo llego en el 84, 83, ya habían comenzado los programas en vivo, con Radio de Rubén y Generación de Bruno. Sí. Y después dicen ellos, vamos a completar toda la grilla ya con música y con locución en vivo. Y vos entras el primero a la mañana temprano, ¿verdad? No, primero la propuesta cuando me llamaron era de hacer la siesta porque Bruno se había retirado. Correcto. Entonces vos corriste a la tarde y quedó libre tu programa, tu espacio. Cierto. Pero yo me fui, calculé y hablé con Ricardo Rodasville y dice, pedile bien mucho para que no digan que no te querés ir. Claro. Le dice, no te van a pagar, pues yo sé lo que pagan. Y le pedí el doble, entonces, o casi el triple. Y me aceptaron. Cuando yo volví a conversar, me aceptaron la propuesta que yo hice, pero me dice, solo que hay un cambio. Beto quiere volver. Se había retirado, dice, y quiere volver y quiere la siesta. Y nosotros queremos incursionar a la noche, queremos completar la grilla en vivo. Y vamos a ser los primeros a hacer en vivo a la noche. ¿Cierto? Y fue realmente una sensación. Sí. Hasta ahora me dicen que yo fui la Celestina de muchas parejas. claro, muchos dicen, mi hijo se engendró cuando vos estabas anunciando tal tema. Ahora, entonces, ahí ese es motivos. Eso es motivos. Que era a las 20, 19 horas, 20 horas. No, 20. 20 horas. 20 horas, sí. Y a la mañana temprano Santiago Jiménez. Exacto. O sea, se completa de las 6 de la mañana a 12 de la noche. A 12 de la noche. Todo en vivo, todo programado, todo producido. Realmente una época de oro fue esa. Sí, no podías llegar tarde, no podías faltar, mucho menos. No. Y nos tomó el golpe aquí, Mario, ¿te acordás? Sí, 1989. Claro, 1989 tomó el golpe ahí. Yo me acuerdo que lo tenía Julio Juan allá pasando el operador. Julio Juan del Puerto. Ahora, fue una hermosa época donde también se revolucionó porque otra vez, 1 de marzo, tomaba liderazgo. ¿Te acordás que comenzamos a hacer los festivales en el patio? La Festival La Deca, Evolución 2000. Sensacionales. Caracol. También cada fiesta de Caracol era un acontecimiento. ¿Y no hacías AM en ese momento? No, porque ya todo fue FM. Ya fue FM. Todo fue, sí. Ya de ese momento vos te convertiste. Yo estuve 11 años más. 11 años. Desde mi regreso. Sí. Desde mi segundo regreso estuve 11 años. Sí. Y después me fui a Cardinal, a Monte Carlo. A Monte Carlo. Ahí sí hice AM, algunos noticieros, algunos flashes, a la par que la FM. Recuerdo que también hiciste una temporada en televisión. Sí. En Canal 9. En Canal 9 hice contigo videoclips. Claro, videoclips. Sí. Pero vamos a hacer la pausa. Pero vamos a hacer la pausa porque quiero hablar de eso. Y también 11 años en esa segunda etapa del 1 de marzo. Sí, 11 años. O sea que sumando vos hiciste acá casi 16 años. Aproximadamente. 15 años. Sí, 4 más 11. De los 50 que vamos a cumplir 15 años, esta señora fue voz en varios programas de esta radio. Imagínense si no es merecedora de formar parte de esta gran historia. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos hablando con ella y Gaona. Hoy acá tenemos muchos motivos para hacerlo. Ya volvemos.
Continuamos con Nelly Gaona Aguilera, entonces. Sí. Ahora completé. Me acuerdo que a un tiempo usábamos los dos apellidos. Sí. Recuerdo que Miguel Ángel Rodríguez también. No sabía si quedarme con Nelly o con Nélida. Tío Nelson me rebautizó como Nelly. Porque en los documentos está Nélida. Mira vos. Y tío Nelson me dijo, no, Nelly, va a ser. Nelly y me quedé quedó. con Nelly. Ya quedó una marca prácticamente. Sí. Estaban más pensando en toda esa etapa y yo mencioné televisión porque me acordé así de repente que cuando se fue Filártiga, Antonella, sí. necesitábamos una co-conductora femenina en Canal 9. Estamos hablando 85. Por ahí, Sí, 85. Sí, mediados del 85. Hace 40 años apenas. Sí. Y ahí hicimos un ciclo también en videoclips. Sí, cortito, pero... ¿Vos no habías hecho bien. televisión? No había hecho televisión. Era joven. Era jovencita. Bueno, hicimos, era musical, se presentaba clips. No Fue era, bien recibido el programa, ¿eh? Sí, para la época era una novedad. Sí. No había YouTube cuando eso. Pero bueno, pero después vos, al irte mucho ya al lado de Cardinal, que después se fue al grupo de Nicolás Antes de que Bo. se vaya el grupo de Nicolás Bo, yo ya estuve otra vez en 1 de marzo. Ah, estuviste otra vez. Sí. Pero, ¿cómo te vinculás a Canal 13? Con Rodolfo de nuevo. ¿Otra vez? Sí. Es Porque como... vivía pidiéndole a los compañeros de que estaban en el 13 que me den una mano y nada, no pasaba nada. No llegaba. Hasta que le volví a decir a Rodolfo que yo quiero estar ahí. Me dice, te consigo una entrevista con Titito. Y tuve la entrevista y estaba esperando la respuesta. Un día me llama Titito y me dice, ¿y no viniste más? Ya tenemos el turno, todo. Me dieron la última edición, después hubo una temporada que hice casi todos los horarios. Ajá. Hasta el noticiero. 97. Leyendo noticiero. Leyendo noticiero. Claro. De medianoche. Me acuerdo, ese último se veía mucho. Todos los canales tenían su noticiero de última edición. Sí. Tipo 23 horas, ¿verdad? Sí. Inclusive un poco antes, creo. Sí. Y en pareja con Rodolfo Echar Peralta. Imagínate, el maestro. O sea, también decíamos fuera de cámara, tuvimos también mucha suerte de allí porque nos tocaban personas providenciales. Exacto. También. Tanto como jefes o como compañeros. Sí. A ver, vos decías con toda tranquilidad con Rodolfo, era como leer con las figuras máximas, Miguel Ángel, Rodolfo, Charles, eran los íconos de la profesión. ¿Y vos con cuánto tiempo leíste con el noticiero? Con Rodolfo como 6 años. Como 6 años y pico, quizás. Claro, todas las noches. Sí, todas las noches. Lunes a viernes. En vivo, sí. Claro. Ya te habías... A ver, entremos en esta parte que me interesa. ¿En qué momento vos te enganchás con Juan Bay? Esa parte se me perdió. Pues éramos todos compañeros y... Sí, éramos todos compañeros. Y eso que Juan Ángel nos dijo, a María del Carmen y a mí, nos dijo, lo único que les pido es que no se involucren con compañeros, porque nunca llega a nada. Y me dice Roberto, el compañero, es compañero también de Caracol. Ay, vos justo te metiste con el... ¿Roberto Vargas? Roberto Vargas. Sí. Un día recordábamos, dice, el hermano, me dice, ay, sí, le hiciste mucho caso, te quedaste con el gerente. Claro, no fue casualidad. Con Juan acá, Juan era comercial, también antes era Caracol. Sí. Y ahí se conocieron, salieron. Fue casualidad también, porque viste que siempre me tocó hacer turnos difíciles. Yo no tenía vehículo. Yo esperaba acá enfrente el colectivo, a veces el micro del casino que me llevaba hasta Herrera. Sí. Y ahí tomaba el 19, que supuestamente me tenía que dejar a una cuadra de mi casa en San Lorenzo. Sí. Y por ahí el chofer ya no quería más manejar y decía última parada y nos teníamos que caminar 8 cuadras, pero no pasaba nada. No había ni un riesgo a la 1, 2 de la mañana. Increíble, ¿verdad? Pero los sábados salía a las 2 de la mañana con Caracol Maxi Show. Caracol Maxi Show. Era de 10 a 2 de la mañana. Sí, me acuerdo. Entonces, como no tenía vehículo, Alcides le pidió a Norberto que me ponga un conductor. Sí, Alcides Rivero a Norberto Fabián. Exacto, y porque mientras no tenga el vehículo. Después Norberto agarra y le dice, yo hago así porque es acá al lado. Acá está llenando los lugares físicos. Sí. Bueno, y la primera orden fue que los que hacían de conductores, los acomodadores de vehículos, eran dos choferes de Caracol. Ajá. Y me llevó uno una noche, pero cuando volvió ya no había nadie, porque había edicto, a las 2 terminaba todo. Sí, eran como ballet parking, digamos. Exacto, como ahora se dice. Sí. ¿Y ellos te llevaban? Ellos me llevaron 1 o 2 veces, pero era inconveniente porque eran 2 nomás y cuando volvía el otro se quedaba todo el trabajo para el otro. Claro. Entonces Norberto le dice, llévale vos a Juan Bay. Entonces a Juan Bay le tocó llevarme a las 2 de la mañana para que los ballet parking estén libres. Y ahí empezó. Qué increíble. Y teníamos tantas cosas en común, él vivía solo, yo después opté también por venir sola, un poco más cerca, porque San Lorenzo es lejos.
Y así se empezó la encontraron. historia. Qué maravilla. Estamos cumpliendo casi 40 años también. Casi 40. Sí. Qué bárbaro. Pero gracias a la escasez de valer parking, entonces llegó Juan Bay. Exacto. Que también muy jovencito, también comenzó en el grupo, pero más vinculado a Caracol primero y después ya más a la radio. Y tienen 2 hijos. 3. 3 tienen. Sí. Ah, claro. Pamela. Sí, ayer la conozco porque fue la primera. Ingeniera civil, y Juan Manuel, Ingeniera civil, ingeniero también. Sí, ingeniero civil también, sí. todos de la UNA. Y el último es Juan José, que está haciendo ingeniería informática en la Católica. Él todavía está con nosotros, los otros ya están casados. Juan Manuel está en Valencia. Eso se fue para un posgrado y se enamoró de la ciudad. Se enamoró de la ciudad, cualquiera lo haría. Pero sí. Qué genial. ¿Y ustedes también se instalaron acá cerca? Sí. Esa especie de villa. Sí, primero de marzo. Nosotros estamos un poco más allá. Estamos a una cuadra de Cacique. Pues estaba Penayo, estaba Rubén, está todavía. Sí. Estaba Cayo. No llegué en esa época todavía no estaba en el grupo, entonces claro. no pude conseguir ese terreno tan valioso. Yo llegué después yo ya. Un poco más arriba, una cuadra más arriba. Pero están ahí en el barrio. Estamos todos. Qué increíble. Esto digo como una intimidad acá que estamos compartiendo. Disculpe que de repente parece que hablamos entre nosotros nomás, que era tan genial todo lo que pasaba en esta radio que hasta se veían facilidades para obtener algún terreno cerca. Exacto. Tuvimos jefes muy generosos que también siempre nos ayudaban. Sí. En ese sentido hay que recordar que fue una época fabulosa y que dejó también Nelly una especie de mística particular. Vos sabés que Miguelito Arruga hasta ahora hace reuniones, se juntan los ex funcionarios. Sí. Quedó como una mística. Porque hace poco falleció Víctor Gallero Cocuesta, que como cada uno recuerda con mucho orgullo lo que era y lo que sigue siendo, por suerte. Cuanto más pasa, más le querés. Más le querés, claro. ¿Te acordás de Getulio? ¿Te acordás de Cristian Nielsen? Con Getulio leí muchas veces, muchos años el noticiero. No te puedo creer. En AM, ahí sí volví a AM. O sea, conjuntamente con la FM, yo hice, cuando hacía la mañanita en la NFM o la siesta, que después fueron cambiando, leí mucho tiempo el noticiero, el panorama total de noticias. El panorama total. Con Getulio Arruga Abinader, una institución también. O sea, cuando ya hay varios libros, cuando se escribe la historia definitiva de la radio, Getulio, Rodolfo, Miguel Ángel, Ernesto García. Son figuras que ya marcaron época y tuvimos la suerte de trabajar con ellos. Sí. Blanca Navarro también estuvo. Blanca Navarro. Ella salió al tiempito que yo entré. ¿Te acuerdas de algunos operadores así que tuviste? Sí. Históricos. Vicente Benítez. En FM a la mañana. Sí. Julio Juan del Puerto en Motivos. Claro, por eso Juan el golpe yo le agarro acá a Julio Juan. Juan Gómez. Juan Gómez también. Otro histórico. Sí. Porque esto también allí teníamos que entendernos con el operador. Sí. Era parte del equipo. Teníamos que querernos. Exacto, sí. No podía tener un operador que le odia y termine ahí detrás de la cabina. Porque él dependía de muchos casos, ¿verdad? De todo. Y publicidad también grabaste. Era siempre bueno porque Julio Juan de repente me escribía libretos maravillosos sobre los artistas. Exacto. Y complementaba muy bien el programa. Sí, cierto. Ya tuvo siempre esa... Sí, por eso. Esa habilidad. Un poco también heredado a su padre, don Julio del Puerto, que también era de este equipo. Exacto. Con los hermanos Gómez, ¿verdad? Sí. Ahora, estaban más pensando... En cuanto a publicidad, teníamos mucho trabajo antes, Mario. Eso te iba a decir, era un ingreso aparte. Sí. Hiciste mucho también. Muchísimo, porque antes, en la época de Stroessner, estaba prohibido que se emitan voces extranjeras en los medios. Y los videos, la publicidad que venía que con voces extranjeras, o uruguayas, o argentina, o brasilera, teníamos que hacer todo el doblaje. Teníamos que hacer, o de gente que no eran locutores, porque yo hice el doblaje de una publicidad de Steel que hizo Giselle Musquet, pero como ella no era locutora, yo tenía que hacer el doblaje. Teníamos que tener el carnet del locutor para estar en los medios. A propósito, ¿vos también te fuiste a ese curso de Antelco que nos fuimos todos? Sí, pero me sacaron de ahí, volando. Me dicen, no, a vos te falta tesis. Este curso no es para vos, porque había hecho los 3 años de la escuela. Y la tesis, ¿qué era? Había una tesis que se hace dentro de la escuela, desde el inicio de la radio hasta el cierre de la radio. Todo un trabajo espectacular. Esa parte pasé todo, pero la parte que no quería, que siempre fue mi tema, es el escenario. Tenía que hacer una presentación de artista en el Teatro Municipal y ahí enfrente los examinadores. Y a eso le escapa yo. Entonces dije, cuando se dio el curso, dije, yo me voy para acá. Angelino me sacó rajando. Voy a hacer la pausa. Es genial esto porque en un momento dado Antelco nos exigía tener el carnet y teníamos que hacer un curso de verano
en la escuela de locución. Sí, pero sí, era sí. para que nos fuimos a la escuela. Para blanquear un poco. Exacto, más o y ahí menos, esa es la palabra. fuimos desde, me acuerdo, Pelusa, estaba compañero mío de banco, era Quique Gamarra, Víctor Benítez se fue un día, después no se fue más. Todo era porque... Era más bien una formalidad para Sí. igualar a los que estuvieron en la Y escuela. también como un control. Exacto. Era un control político Pasa también, todo, para pasaba que estemos todo. todos alineados como velas. Pero dio gusto igual, yo no me olvido nada, fue un verano inolvidable. Yo estuve también 3 para mí. años. Yo estuve 3 Vos le años. metiste los 3 años como otros muchos colegas. Vamos a hacer la última pausa, después entramos también en los últimos temas de esta charla muy agradable con Nelly Gaona, donde además de contar su historia, es la nuestra también, porque todos vivimos alguna vez pendientes de la radio, hasta ahora, de la televisión, de los medios, y forma parte de nuestra identidad cultural. Ya volvemos con Nelly Gaona, invitada de hoy, conversando la noche. Con la querida Nelly Gaona, último bloque, vamos a aprovechar estos 12 minutos finales. Me quedé pensando también, Nelly, en mi caso, mi papá era muy formal, no le disgustaba que yo me meta en esto, pero quería que tenga una carrera tradicional. Sí, Yo sí. estudiaba arquitectura. Sí, sí. Cuando él falleció dije, bueno, ya cumplí con papá, al 5º año dejé y ya me metí de lleno. ¿A vos te apoyó tu familia? ¿No le gustó tanto? ¿Tu mamá qué pensaba? ¿Tu papá? Uf, ese es un capítulo aparte. Mi mamá me apoyó siempre. ¿Ella te apoyó? Sí. Sí. Mi papá no sabía lo que era. Claro, Mi papá hizo hasta 2º grado. Mi mamá Ah. hizo hasta 5º grado. claro. Pero papá apoyaba lo que mamá decidía. A él le costaba mucho desprenderse de nosotros. Claro. Pero mi mamá veía mucho más allá y decía, decía siempre, no quiero la suerte que yo tuve, no quiero para mis hijos. Ah, qué bueno. Quiero que sean mejores. Entonces empezó a hablar a los parientes y así fue que de la casa de tío Nelson me fui a la casa de la madre de él y ahí empecé a traerle a mis hermanos que iban terminando la primaria. Y así. La movilidad social, vos le ibas incorporando a otras oportunidades ya. Exacto, ya para seguir el colegio también, porque allá no había secundario. Claro, Esa era ahí la terminaba razón. la vida Sí. educativa de una Y persona. sí, inclusive allá era muy común que los padres piensen que, bueno, ya sabe leer, ya sabe sumar, ahora a la chacra. Claro. No, mi mamá no pensaba así, papá tampoco. Papá apoyaba nomás, sufría más. Claro. Nuestra ausencia. Me Pero mi imagino. mamá era fuerte. Sí. ¿Y qué pasó? Yo tenía 14, estaba en el 3er curso, ya conocía la escuela de locución. La mamá de tío Nelson era docente, el papá era militar y ella cobraba su jubilación en el Ministerio de Defensa. Entonces, ¿yo qué hice? Me iba yo a retirar la jubilación. En una de esas me escapé un poco y caminando conocí la escuela de locución. Ya sabía dónde era. Ahí llegaste a la famosa escuela. Ahora era el momento. Dije, seguramente esperan que uno termine el básico. Claro. Y mi hermana sabía, ya estaba conmigo en la casa de esta señora, y ella sabía que yo planificaba, hasta el 3º voy a hacer y después me voy a ir a la escuela de locución, así termino con el secundario, con el bachiller. Sí. Y después ella viene y me dice, ¿sabes qué? Si uno se exige que termine el básico. Hay una alumna del 2º curso de nuestro colegio, Ajá. que era el Pedro Pepeña, ahí en el barrio Nacional, y mi compañero que está en 4º, ella estaba en 4º, yo 3º, entró hablando como locutor, dice que está estudiando locución. Y bueno, que si ellos entraron, que sí que vos también podés. Me fui, ya había empezado las clases, Angelino me atiende. Y Angelino, me dice, Angelino. ¿el apellido? ¿Vos sabés que no me O sea, acuerdo el estoy apellido? tratando de acordarme. Pues ¿quién Estaba era en tu Cardinal, el pelado. Sí, claro, sí. Angelino. Él era Y el secretario. Era el secretario de la escuela. Y me voy para inscribirme, me llena el formulario y me dice, ¿cuántos años tenés? 14. Me dice, vamos a ponerle 15. Me dice, ¿cuándo cumplís 15? Y bueno, y así empezamos. Pero yo me fui sin el permiso de mi tía. Yo me fui a escondidas a la escuela de locución. Qué increíble. Qué Porque era de decidida, noche. Qué atrevida. Era de noche, era de 7 a 10 menos 20 y ella me iba yo al almacén, me llamaba la atención si tardaba. Claro. No me va a dar permiso. Entonces, ¿qué pensamos? Había un baño común en el fondo con un foquito y mi tía se iba siempre a visitarle a la hija, allá a media cuadra, a la familia de Jorge. Tenía también ahí su consuegra, charlaban, pasaban las horas y se iba siempre a las 6 de la tarde y volvía como a las 10:30. El 14 pasaba enfrente. Entonces coordinamos, me voy yo y si ella viene antes, prendemos la luz del fondo y que yo estoy en el fondo. Eso era la manera de engañar. 2 días pasó y me asaltaron. ¡Ay, no! Me asaltaron. Porque yo tomé la calle Paí Pérez para Petirosi.
todos se iban por Mariscal Estigarribia para Cerro Corá, pero yo no conocía, subí y era un alma en la noche. Claro. Y me asaltaron y pedí ayuda a una casa. Y sale la empleada doméstica, le pide ayuda al mecánico de la esquina y entre los dos se fueron a entregarme a mi tía a las 11 de la noche. Ahí se entera. Ahí se entera. Le hace llamar a mi mamá. Claro. Y le tuvo todo el día, llovió, me acuerdo, y ella no podía irse más. Le escuchó todo, ella siempre sonriente. Y después le dice, cuando se iba a ir, va para Ereña Elisa, le dice, pero quería sacar de la escuela. Claro. Y le dijo a mi mamá, yo sé de ese sueño de ella. Y le apoyo totalmente, porque soy la última persona que le voy a decir que no. Desde chiquitita, ese es el sueño de ella, le dijo. Pues yo de los 5 le preguntaba a mi mamá cosas de la radio. Claro, sí. O sea, tu mamá entendió que a pesar de esa travesura... Yo le apoyo, le dijo. Le apoyo. La última persona que le voy a decir que no. Ese que hay momentos así, Nelly. Mamá me hizo estudiar dactilografía. Sí. Y mi compañero de colegio se burlaban de mí. Me dijeron, vas a ser maricón, me decían. Vas a ser secretaria. Ellos jugaban fútbol, rugby, qué sé yo. Yo todo el día... Y finalmente fue mi profesión. Sí. Yo vivo de escribir, de pensar y de hablar. Sí, o sea, como las mamás... Saben. Ni siquiera el papá muchas veces. Las mamás saben dónde está tu sueño, ¿verdad? Y a los 12 años yo me quedé sin colegio, porque tío Nelson se mudó, tuvieron otro bebé y ya era otra cosa. Un año perdí, después que hablé con la mamá y vine con la mamá de él para continuar el colegio. Y ese año que me perdí, estudié corte y confección. Claro. Un título así, sistema teniente. Corte y confección, teniente, Anamir, yo era de Anamir. O si no, también peluquería, oficios rápidos. Corte, o sea que puede hacerme ahora un pantalón o una camisa. Sí, por lo menos sé el ruedo, los cierres, los botones. Conozco todo. Es que mi mamá tenía una máquina y yo todo el día haciendo la ropita de mis muñecas, cajas y cajas tenía ropita. La máquina esa con pedal acá. A pedal, sí. Ahora, Nelly, volviendo ya a lo actual y todo, hiciste también en Montecarlo una larga trayectoria. Y son 28 años. 28 años. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Estudié notariado también, vos fuiste el presentador de nuestra colación. Cierto, son escribana, claro. Escribana también, eso... Porque uno quería tener la profesión tradicional también. Yo quería una formación, nos decían los profesores en la escuela de locución, que si es que hay que leer mucho, hay que formarse, no lo tomen esto como una profesión, tómenlo como hobby, nos dijo, creo que Atilio, ¿cómo se llamaba este? Ya sé cuál es, sí. Valiente, no me acuerdo. Valiente, sí. Valiente, sí. Tomen como hobby, de esto no van a vivir. Nos decía. Grandes profesores también, Tienen que formarse. A vos te habrá tocado Salas también, doctor Salas, Cirilo Resalla, como y todos eran profesores de la escuela, todos. Pedro Molinier. Molinier, grandes profesores. Y todos insistían en que tenemos que tener formación porque si no se da cuenta la gente de que estos la pimbuca no tienen que darse cuenta, decía. Claro. Y yo vine en la casa de tío Nelson, abogado, lector. Una cultura general pues tiene que tener comunicado. Sí. Entonces, a nosotros nos decían eso, ahora no sé ya, pero a nosotros nos decían, tenés que tener cultura general. Cultura general. Tenés que leer mucho. Y tío Nelson, un abogado que me exigía leer todo lo que había. Entonces ahí elegí Derecho. Pero escribano ya te recibiste. Y escribano, yo ingresé a la Facultad de Derecho y en la fila para inscribirme en la facultad me entero que hay una carrera que se llama escribanía, que es 4 años y con 2 años más tenés 2 títulos, tenés Derecho también. Entonces, me inscribí en escribanía, pero de casualidad. La meta era Derecho. Claro, entiendo. Sí. Pero ahí ya tenías tu primer hija. ¿Tú estaba Pamela? No. Mi primera hija tuve a los 25. Yo ingresé a la facultad a los 18. Todo hiciste muy rápido y muy temprano, Nelly. Sí. Es lo que me doy cuenta. A mi hija le tuve a los 25, al segundo le tuve a los 31 y al último a los 36. Ahora los chicos esperan mucho para tomar. ¿No más hijos? No, nosotros, yo a los 24 era papá también y hacíamos igual locución, allá hacíamos todo lo que podíamos, pero bueno, otra época, quizás son más inteligentes que nosotros. Ahora, entrando en esta parte concluyente, 28 años me dijiste ya en Montecarlo también. Ahí pasaste varias etapas también. Etapa Alejandro Domínguez, etapa actual. Hiciste muchas cosas también ahí. Estoy haciendo, ¿Qué estás haciendo ahora? En AM, en la 970, leí los noticieros, flashes, en la primera época que estuvo.
Y ahora después tenía Volver a Empezar la mañana en Monte Carlo. Sí, muchos años. Sí, también. ¿Un programa de turismo también? Más. El de turismo es el que permanece. Ajá. Los domingos. Antes iba los sábados, ahora va los domingos. Sí. Eso es lo que me queda de Monte Carlo. Ajá. Y en Corazón, que es la misma empresa, sí. se cambia de pieza nomás. Sí. Estoy fin de semana también, sábados y domingos. Los sábados y domingos. Matinal romántico. Sábados y domingos de 8 a 12. Ya. Con eso estoy, extrañando la semana. Aunque en días lluviosos y frío como este, no tanto, prefiero estar en casa. Es raro en nuestro caso porque nos quejamos porque tenemos que trabajar feriado. A veces todo el mundo está farreando y vos estás trabajando. Exacto. Pero en otra ocasión, igual me parece que redondea también esto que me contás, una vigencia de muchísimos años. Muchos de nuestros compañeros ya partieron. Mencionaste a Julio César, ya no está. Imagínate Santi. ¿Quién iba a creer que tan rápido se ve Santiago Jiménez? Exacto, ¿verdad? O sea que también valoremos que estamos acá todavía de pie, ¿no? Y qué bien hace, Mario, qué bien hace. Totalmente. No sé si, seguro que a vos también te pasa lo mismo. Para mí, los mejores programas que hice fueron los peores momentos de mi vida personal. Claro. Es una terapia, es una terapia, la más efectiva. La más efectiva. Imagínate mi caso que me fui a la política y volví otra vez al viejo amor. Y con mucha alegría. Es como que me devolvió la vida. Exacto. Evidentemente que hablamos de una vocación. ¿Cómo ven los chicos actuales? La chica, los chicos. Cambió también todo, ¿verdad? Yo no quiero ser lo que me plagueo. Cambió mucho. Yo no soy de ver mucho televisión ni de escuchar mucho, me gusta el silencio, mi casa es puro silencio. Pero de repente que veo figuras que se van formando muy interesantes. Yo creo que hubo una temporada en que decían, no, la osadía es lo importante es entrar. No importa lo que digan, no importa cuanto más natural, mejor. Pero yo creo que esa etapa está pasando. Cierto. La gente se está formando más ahora. La mayoría está está estudiando periodismo, medios modernos, o en el IPAC. Hay más herramientas. Nota la también. diferencia. Hay más herramientas, tienen su propia radio online, se puede hacer, hay otra alternativa, ¿verdad? Yo también veo igual que vos. Pero quieren mejorar, no quieren ser, empezar y quedarse ahí. Claro. ¿Qué es lo que tratamos de decir siempre a ellos? Es una carrera de resistencia, es larga esta carrera. Puedes tener un éxito momentáneo, pero después hay que sostener. Hay que sostener. Y yo veo igual que vos positivamente, me parece que los chicos están en una etapa de querer formarse. Internet abrió todo un mundo, ¿no? Exacto. Que no teníamos nosotros. Que no teníamos. A mí me escribían cartas. Las oyentes. Sí. O si no, por teléfono los pedidos. Cartas. ¿Te acuerdas? Sí. Su pedido en el aire. Que llamaba a la gente a pedir canciones. Y cuando se venía el golpe, Julio Juan me dice, me parece que hay golpe. Una vecina de allá me llamó y se escuchaban. Y me llaman y de repente ya estaban ahí. Ahora, claro, hay que recordar que esa noche del 2 de febrero estábamos acá y acá llegó una compañía completa de la infantería que tomó la radio y de acá se leyó la proclama. El compañero Antonio Farías contactó con Gerardo Rodríguez y se graba acá y se propala acá la proclama. Fuimos parte de la historia. Pasaste por acá y bueno, ya me voy porque se suspendió la fiesta que tenías que animar y después fuiste respaldado por los soldados. Con dos soldados, con ametralladora. Volví a la cabina, mira cómo se acuerda, volví ahí. Y yo me quedé, después tuve que hablar y pasar todo para que me dejen ir a casa porque mi hija estaba con fiebre y chiquitita. Claro, tuvieron un poco más de... Nosotros quedamos detenidos acá hasta las 7 de la mañana. Con Beto Rodríguez, estaba Ángel Emilio Bauman. Les me vino después a mirar y se quedó también adentro, Antonio Farías, varios compañeros, y Julio Juan. Bueno, se nos acabó el tiempo, Nelly, querida, rápido como estaba previsto, porque tantas cosas recordamos, pero qué gusto, qué bien te veo y sobre todo qué lindo poder valorar esta... como mensaje final o como reflexión final, ¿estás plena, estás contenta con esta vida que asumiste con tu profesión? Sí, más que nunca, porque no me equivoqué, me ayudó en los peores momentos, el cariño de la gente es demasiado importante, el reconocimiento. Y sí, me animaría a hacer más cosas. Tengo toda la semana libre. Tenemos todavía. Esa es la parte que todavía tengo que corregir. Y cada vez que tengo que animarme y sin embargo no me animo. Tendría que lanzarme porque de lunes a viernes estoy sin hacer nada, entonces a veces vienen los bajones. Necesito mi terapia, mi medicamento. Bueno, está hecho el anuncio. Yo a veces digo al revés. Yo quiero hacer sábado domingo nomás ya y descansar, pero no sabes, una vez que llega...
igual esto va a estar siempre. En el que hace radio, televisión, eso es para toda la vida. Sí. Querida Neji, gracias por venir. Gracias a vos, Mario, y felicitaciones. Gracias. Por tu resiliencia, por tu carisma, por tu corazón enorme. Muchas porque gracias. todo lo que estás haciendo, yo sé que sale del corazón y no lo hace cualquiera. Solo un grande como vos. Te felicito y me alegro contigo. Siempre para adelante. Me está emocionando, basta. Saluda a mi amigo Juan Bay, que siempre estamos en contacto, también a tus hermosos chicos. Muchas gracias. ¿No me dijiste si sos abuela? No soy abuela. Los chicos no quieren más hijos. Aunque creo que hay posibilidades. Hay preparativos por ahí. No presionemos. Me contaron. No presionemos. Gracias, Neji. Sí. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Espero que hayan disfrutado, como yo lo disfruté, una charla con una querida amiga, pero además una protagonista de los medios de comunicación de Paraguay de los últimos 40 y un poco más de años. Nada más y nada menos. Neji Gaona. Gracias. Muy buenas noches.